Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenos días, ciudadano presidente, estimados diputados, diputadas y todos los que nos acompañan. Cumplo con informarles que contamos con el quórum reglamentario para el inicio de la sesión. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Antes de dar lectura al acta correspondiente a la sesión extraordinaria del día 26 de diciembre de 2020, y según el artículo número 27, numeral 11 de nuestro reglamento de Interior y de Debate, paso tanto a ratificar como a designar los integrantes de la comisión delegada para la Presidencia de Política Interior, Edgar Zambrano, para la Política Exterior y Soberanía, la diputada Olivia Lozano, para Contraloría preside Macario González, Finanzas y Desarrollo Económico Carlos Papaloni, Energía y Petróleo el diputado Elías Mata, que ratifica la Presidencia, Defensa y Seguridad se ratifica el diputado Elías Cirit, Desarrollo Social e Integral el diputado José Antonio Mendoza, Pueblos Indígenas Rommel Cusamana, Poder Popular y Medios de Comunicación el diputado Johnny Rajal, Ciencia, Tecnología e Innovación, la diputada Inola Figuera, Cultura y Recreación, el diputado Alexis Paparoni, Administración y Servicios, el diputado Luis Florido, Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático, la diputada María Gabriela Hernández, Culto y Régimen Penitenciario, el diputado Williams Dávila, que además está convaleciente en este momento producto del COVID, al cual le mandamos toda nuestra solidaridad y abrazo en este momento a él y a su familia, una enfermedad que sabemos lo que ha representado para la humanidad, pero también para nuestro país en este momento, y para la Comisión de Familia del diputado Ronnie Flores. Estos son los presidentes de comisiones permanentes ratificados y designados para este periodo legislativo. Se abre la sesión de esta manera y le pido al secretario que por favor dé lectura al acta de la sesión extraordinaria del día 26 de diciembre de 2020. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión extraordinaria del día sábado 26 de diciembre de 2020, presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta extraordinaria número 04-2020, vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo en línea su sesión ordinaria en cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, se procedió a convocar y celebrar la sesión extraordinaria para el sábado 26 de diciembre de 2020 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, el segundo vicepresidente Carlos Gerribey, el secretario Ángel Palmeri, y estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a la Secretaría de lectura del orden del día. Punto primero. Consideración del informe de segunda discusión de la ley de reforma parcial de la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto segundo. Consideración del informe de segunda discusión de la ley de reforma parcial de la ley del Fondo para la liberación de Venezuela y detención de casos de riesgo vital. La presidencia ordenó a la Secretaría de lectura del primer punto del orden del día. Punto primero. Consideración del informe de segunda discusión de la ley de reforma parcial de la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La presidencia para inicio de debate concedió el derecho de palabra al diputado Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien indicó que lamentablemente el informe no fue aprobado por unanimidad desde todas las fracciones políticas que conforman el cuerpo legislativo. En el seno de la comisión se anunció el voto salvado de la fracción de Acción Democrática, situación que nos obliga a trabajar con más ahínco en la búsqueda de los consensos necesarios para seguir luchando hasta lograr acabar con la tragedia que vive nuestra gente, en nuestra geografía nacional y los que están fuera de nuestras fronteras. Agregó que es consenso nacional e internacional que el pasado 6 de diciembre la dictadura de Nicolás Maduro, burlándose de la soberanía popular, realizó una farsa electoral que ha sido rechazada por la legítima Asamblea Nacional, por los venezolanos y la comunidad internacional, por lo que se hace necesaria la aprobación de esta reforma para darle piso jurídico y continuar en la lucha para lograr la democracia y libertad de Venezuela. Por esta razón, ante la inexistencia de un proceso electoral que haga a los ciudadanos protagonistas de su destino, hemos asumido la continuidad constitucional del ejercicio de las funciones de los diputados que representan la soberanía popular hasta tanto se realicen elecciones parlamentarias libres, justas y verificables. Continuando con el debate, la presidencia dio el derecho de palabra a los diputados María Mulino, Omar González, Piero Marún y Sergio Vergara, quien cerró el debate. La presidencia pidió al secretario de la lectura artículo por artículo y sometió a votación de los diputados y diputadas
la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo de la reforma del Estatuto de Transición, resultando aprobado con el voto saludado de la fracción de Acción Democrática. La presidencia indica que queda sancionada la ley del estatuto que rige la transición a la democracia para establecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se remite para su promulgación y publicación en Gaceta. La presidencia ordenó secretaría de lectura el segundo punto del orden del día, consideración del informe de segunda discusión de la ley de reforma parcial de ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. La presidencia autorizó al ciudadano secretario de la Cámara Legislativa Ángel Palmeri para proceder a la lectura del informe final presentado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico para la segunda discusión, que sugiere la única modificación del artículo 12. Al respecto, el Parlamento propuso aprobar sin modificaciones del artículo 12 como había sido aprobado en primera discusión, el cual queda redactado de la siguiente manera: la presente ley estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta que sea derogada por la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2021, dictada por la Asamblea Nacional una vez cese la usurpación de la Presidencia de la República. La Presidencia ordenó a la Secretaría leer el artículo 2 y sometió a votación de los diputados y diputadas el proyecto de reforma de ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, resultando aprobado. La presidencia indica que queda sancionada la reforma de la Ley Especial para el Fondo de la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital y se remite para su promulgación y publicación en Gaceta. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en sesión del 3 de enero del 2021. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. En consideración, los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría, por favor, hacerlo con el señal de voto. Muchas gracias, diputados. Se considera aprobada. Por favor, secretario, de lectura de la cuenta. Cuenta sesión delegada 13 de enero de 2021. Punto único. Comunicación suscrita por el abogado Ángel Palmeri Bachi, secretario de la Asamblea Nacional. De lectura, secretario. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Secretaría, Dirección de Servicios de Secretaría, División de Atención Integral al Parlamentario. Caracas, 3 de enero de 2021. Miembros de la Junta Directiva y a toda la plenaria de la Asamblea Nacional presente. Ante todo, un cordial saludo sirva a la presente para informar que, de acuerdo al artículo 32 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, el día 4 de enero de 2021 vence el periodo para el que fui designado. Por ello, procedo a consignar la entrega del año de gestión de este despacho con todos los anexos requeridos a efectos de ser recibidos por quien se designe para ocupar tan digno cargo. Finalmente, debo agradecer la confianza depositada en mi persona para haberme conferido tal honor y desearle éxito a quien corresponda tal responsabilidad para el nuevo periodo. Sin más que agregar, atentamente, Ángel Palmeri Bachi, secretario de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Además, en nombre de la Cámara y de los venezolanos, por la gestión realizada durante el periodo legislativo 2020. Para los venezolanos es un honor y, por supuesto, el servir a nuestro país de manera impecable. Muchas gracias, diputado. De lectura a la orden del día, a la consideración, a la propuesta de orden del día. Propuesta de orden del día, sesión delegada del 3 de diciembre de 2021. Punto primero, proyecto de acuerdo sobre la necesidad de participación de Venezuela en el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y en el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Punto segundo, proyecto de acuerdo para rescatar la democracia en Venezuela y lograr el cumplimiento del mandato producto de la consulta popular. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. En consideración, la propuesta de orden del día leída por secretaría. Muchas gracias, diputados y diputadas. Queda aprobado el orden del día leído por secretaría. Por favor, secretario de lectura, el primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo sobre la necesidad de participación de Venezuela en el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Todo, ciudadano presidente.
Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate el diputado Miguel Pizarro. Adelante, diputado. Un saludo, colegas parlamentarios, junta directiva, presidente Juan Guaidó. Muchas gracias por el derecho de palabra. Venezuela, sin duda alguna, enfrenta una emergencia dentro de la emergencia. La pandemia del coronavirus, la pandemia del COVID-19 afecta a nuestro país de una forma diferenciada a como afecta a muchos otros países de la región. El virus, como lo hemos dicho antes, llega a una Venezuela en medio de una emergencia humanitaria, a nuestro país, donde 9 millones de personas están bajo la condición de inseguridad alimentaria, a un país donde el 80% de las medicinas y los tratamientos médicos no se consiguen. Pero además llegan a un país marcado por la opacidad en las cifras y en el manejo de la pandemia, en un uso absolutamente político y discriminado de los efectos y de los riesgos que implica el coronavirus, apuntando más a la propaganda y al control social que a la verdadera solución. Creo que este contexto en el que la pandemia ha llegado a nuestro país y este contexto en el que se está desarrollando obliga a que nosotros desde el Parlamento, a que nosotros desde la Alternativa Democrática y el gobierno interino, también hagamos más que solamente diagnosticar y que también hagamos más que solamente informar la gravedad de la situación. Actualmente el mundo tiene un mecanismo, una alianza global construida para garantizar acceso a vacunas de alta calidad, a vacunas certificadas en su fase clínica por las organizaciones internacionales, a vacunas utilizadas y que forman parte del protocolo de la OMS y de la OPS. Esa alianza mundial se llama COVAX, es un mecanismo asequible, económico, pero sobre todo un mecanismo despolitizado, independiente, con profundo arraigo en los principios humanitarios y con la posibilidad de dar apoyo a quienes menos tienen, para que países como el nuestro, para que países como nuestra Venezuela, que tiene problemas económicos, que no cuenta con una autoridad de control territorial que tenga esto como prioridad, este es un mecanismo que permite que tengamos acceso a la vacuna, a vacunas económicas, pero a vacunas de muy alta calidad, a las vacunas de las principales empresas norteamericanas y europeas, a las vacunas que forman parte de la Alianza Internacional, que hoy en día ha empezado en el mundo entero a combatir el virus, pero sobre todo a iniciar un proceso verdadero de vacunación. Es por eso que este acuerdo de hoy es importante. Primero, porque manifiesta la disposición de la Asamblea Nacional y el gobierno interino de que Venezuela forme parte de este mecanismo. Segundo, porque en esta manifestación de disposición también estamos planteando la visión que tenemos respecto a esto, enmarcada en los principios humanitarios, con absoluta independencia operativa, con implementación de las agencias internacionales y con un monitoreo y seguimiento muy riguroso de la sociedad civil venezolana. Pero además es importante porque también es abrir la puerta a que sociedades médicas, a que los héroes de la salud, a que los enfermeros, las doctoras, los trabajadores de la primera línea de respuesta también puedan tener acceso a una vacuna de alta calidad. COVAX para Venezuela serían 12 millones de dosis, es decir, 6 millones de personas vacunadas en la primera tanda, y eso solo requiere dos cosas. La primera, una movilización de recursos, la cual hoy en este acuerdo estamos diciendo que estamos dispuestos no solo a buscar, a explorar, sino también a procurar. Y lo segundo, voluntad, disposición política y acceso. Y ahí hay un gran reto de parte del espacio humanitario en nuestro país que tanto ha sido atacado. Nuestra emergencia necesita asistencia. Nuestra emergencia necesita herramientas y COVAX es una herramienta para salvar vidas y detener la pandemia. Muchísimas gracias al diputado Pizarro. Consta el esfuerzo del equipo de la Asamblea Nacional en materia de desarrollo social, en materia de emergencia humanitaria compleja, en hacer todos los esfuerzos para atender la emergencia humanitaria compleja, es decir, una emergencia generada por una dictadura que ha utilizado la pandemia, y digo utilizado porque ha utilizado para el control social, ha atendido la pandemia de manera policial y no de manera científica, ha atendido como propaganda parte de la atención a nuestra gente cuando los esfuerzos deben estar destinados, orientados a atender a la población más vulnerable y por supuesto a todos los venezolanos dentro y fuera del país, por cierto, para poder acceder a este sistema y atender la crisis generada por una dictadura, no solamente con la donación a la OPS y a la Cruz Roja Internacional, no solamente con el bono de héroes de la salud, pero también con esta iniciativa que busca seguir, no solamente paliando una crisis, sino atender definitivamente
una emergencia devenida en catástrofe generada por una dictadura. Por favor, secretario de lectura del proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo sobre la necesidad de participación de Venezuela en el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para las Vacunas del COVID-19. Considerando que la pandemia del COVID-19 ha creado dificultades en los sistemas de salud y economías mundiales y representa una emergencia aún mayor para Venezuela, donde se presume que los montos de contagio y de función por COVID-19 son mayores a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Higiene, que hasta la fecha ha reportado alrededor de 113.000 casos y 1.000 fallecidos. Considerando que el sistema de salud de Venezuela enfrenta actualmente una grave crisis, la cual ha sido denunciada desde el 2016 por este Parlamento, y que el personal sanitario ejerce sus labores en condiciones precarias sin el adecuado acceso a los insumos hospitalarios, equipos de protección y equipos médicos. Considerando que Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja que afecta a más de 7 millones de venezolanos, según cifras del Sistema de Naciones Unidas, la cual ha sido denunciada y visibilizada por los venezolanos, la comunidad internacional y organismos multilaterales, y queda expresamente detallada en informes como la Evaluación de Seguridad Alimentaria de Venezuela, emitido por la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y Agricultura, FAO, y los reportes de la situación en el Informe de Acceso Humanitario Venezuela y Plan de Respuesta Humanitaria 2020, publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Considerando que de fecha de inicio del mecanismo COVAX, el cual es uno de los 3 pilares del acelerador de acceso a herramientas COVID-19, promovido por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia, en respuesta a esta pandemia y la fase 1 de los programas de distribución y aplicación de la vacuna, Venezuela sigue sin tener acceso a una vacuna de alta calidad, aprobada clínicamente bajo estándares científicos y bioéticos, con certificación internacional y avalada por la Organización Mundial de la Salud, considerando que según el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y acceso a los servicios. Y que el pueblo venezolano necesita de mecanismos de prevención y que, por tanto, vacunación para disminuir la catástrofe que puede ocasionar el aumento acelerado de los casos de COVID-19 en el país. Considerando que formar parte del mecanismo COVAX brinda la posibilidad de tener acceso a la vacunación de forma más segura, económica y efectiva, ya que este ha sido desarrollado con la intención de garantizar a todos los países que forman parte del programa, independientemente de su nivel de ingreso o tipo de financiamiento, el acceso a las vacunas desarrolladas. Considerando que la atención a la pandemia por COVID-19 debe ser implementada bajo el estricto cumplimiento de los principios humanitarios, a saber, humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa, acuerda. Primero, manifestar la disposición de la Asamblea Nacional de Venezuela y el Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela a que Venezuela participe en el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Segundo, realizar todas las gestiones necesarias ante actores institucionales, internacionales y humanitarios involucrados para la búsqueda y procura de los recursos necesarios para que Venezuela y los venezolanos puedan acceder de forma eficiente, oportuna y sin obstáculos a vacunas de alta calidad aprobadas clínicamente bajo estándares científicos y bioéticos con certificaciones internacionales y avaladas por la Organización Mundial de la Salud, y que su implementación se lleve a cabo por medio de las agencias humanitarias internacionales y con supervisión y participación de la sociedad civil. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo, dado, sellado y firmado en la sesión delegada en línea a los 3 días del mes de enero de 2021, Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente, Carlos Eduardo Berribeitia, segundo vicepresidente, Ángel Palmeri, secretario, todo ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo leído por secretaría, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias. Queda aprobado el acuerdo leído por secretaría. Muchísimas gracias a los que participaron y al esfuerzo que se está haciendo por atender la emergencia humanitaria compleja en medio de una pandemia, donde la dictadura pretende de nuevo, haciendo derroche de irresponsabilidad, imponer mecanismos alternativos de protección, como lo que denominan cuarentena radical, cuando han irrespetado de todas las maneras los mecanismos, empezando por los servicios públicos. Siguiente punto del orden del día, secretario.
Segundo punto del orden del día, ciudadano presidente, proyecto de acuerdo para rescatar la democracia en Venezuela y lograr el cumplimiento del mandato producto de la consulta popular del 12 de diciembre. Todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tengo la palabra en este punto. El rescate de la democracia, el cumplimiento del mandato que juntos acompañamos proveniente además de la sociedad civil, proveniente además de cada uno de los venezolanos, no solamente en rechazo a un fraude, a un circo que pretende perpetrar, como lo hicieron, por cierto, el 5 de enero del año pasado en las inmediaciones del Parlamento Nacional, del Palacio Federal Legislativo, cuando militarizaron el Parlamento, pretendieron decir quién entraba y quién no entraba al Palacio Federal Legislativo. Utilizaron otra técnica sencillamente, un fraude rechazado no solamente por la comunidad internacional, no solamente por nuestros aliados, también por la sociedad venezolana, también por cada venezolano que alzó la voz, que se levantó, que se puso de pie para rechazar el fraude perpetrado por la dictadura. El 12 de diciembre los venezolanos salieron a las calles, no solamente en Caracas, no solamente en Barquisimeto, no solamente en las principales ciudades del país, en cada rincón de Venezuela, pero también en el mundo, a rechazar la pretensión del fraude de la dictadura. Los próximos días van a tratar nuevamente de secuestrar el Parlamento Nacional, como lo hicieron y como lo hace hoy Nicolás Maduro, generando pobreza, generando persecución, generando tortura, generando persecución incluso al entorno hoy del dictador, generando hoy que estén señalados como delincuentes de lesa humanidad, generando hoy que tenga recompensa de 15 millones de dólares por su captura. No va a ser diferente con la pretensión de la dictadura de secuestrar el Parlamento Nacional. No va a ser reconocido ese parapeto, no va a ser reconocido ese circo que van a tratar de montar el próximo 5 de enero, como ya no lo es hoy, como fue rechazado por el pueblo de Venezuela. Lo que también somos conscientes hoy, los diputados, este Parlamento Nacional, los ciudadanos venezolanos, que no es suficiente solamente con rechazar un fraude como lo hicimos el 20 de mayo del 2018 y ha generado una alternativa y una etapa de búsqueda de la democracia, que tenemos que movilizarnos, que tenemos que alzar la voz, que tenemos que acompañar las reivindicaciones de los maestros, enfermeras y cada uno de los venezolanos que hoy exigen desde gasolina, pasando por simplemente agua, medicamento o vivir con dignidad hoy en Venezuela, que mientras estamos aquí conversando acaba de ser asesinado, porque esa es la palabra correcta, uno de nuestros indígenas, un preso político que fue además que tenía orden de haber sido liberado, que no fue atendido por la dictadura, que hoy, como asesinan a los presos políticos de manera directa o indirecta, de manera directa como lo hicieron con Fernando Albán, de manera directa como lo hicieron con el capitán de corbeta Acosta Arévalo, o de manera indirecta como fue asesinado hace horas, por no haber tenido atención, por haber descuidado cada uno de los mecanismos y normativa internacional, incluso estando en guerra, que es lo que pretende la dictadura con el pueblo de Venezuela. Someterlo a una guerra por hambre, una guerra de destrucción del aparato del Estado, una guerra de destrucción de los servicios públicos, una guerra que ha destruido a la libertad de expresión en Venezuela, pero que no ha podido con el pueblo de Venezuela, que no ha podido con los diputados de este Parlamento, que acatando la Constitución, y atención con esto, la defensa de la democracia, la continuidad constitucional del Parlamento no es un capricho, es un deber ciudadano, patriótico, de hacer respetar y valer nuestra Constitución, al no haber existido una elección el pasado 6 de diciembre, al haber exigido desde este Parlamento, desde las calles, con nuestros aliados, elecciones libres, parlamentarias y presidenciales, que es la lucha y la conquista, no solamente como presidente encargado, como presidente de este Parlamento, sino como diputados en este momento. No tiene que ver solamente con una ley del Estatuto de la Transición que rige este periodo especial, extraordinario, que lamentablemente nos empujó una dictadura. Digo lamentablemente porque deberíamos estar celebrando elecciones libres en Venezuela. Deberíamos estar atendiendo a los pacientes por COVID. Deberíamos estar atendiendo hoy a los millones de niños que tienen hambre en Venezuela. Deberíamos estar atendiendo hoy el sueldo de cada uno de los obreros, de los trabajadores de este país. Esa es la realidad hoy que tiene Venezuela. Una dictadura señalada, perseguida a nivel de la justicia internacional por ser delincuentes en contra de la humanidad, de la dignidad humana. No nos vamos a detener. No se va a detener el Parlamento Nacional hasta ver celebradas elecciones libres en Venezuela. Exigir lo que nos corresponde por ser ciudadanos de este país, por haber luchado una y otra vez para defender la democracia, y no va a ser distinto en este periodo constitucional, que si bien amenazada el Parlamento, no desde el 2021, desde el mismísimo 2015, cuando arrebataron una entidad federal, cuando de manera irregular
cercenaron las competencias del Parlamento, apresaron a diputados, asesinaron a dirigentes políticos, generaron tortura inconfesable, una y otra vez señaladas por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad Independiente, nombrada desde la Comisión para Derechos Humanos de Naciones Unidas. A eso nos enfrentamos hoy los venezolanos y a eso hemos derrotado políticamente, y falta derrotarlo aún en las calles. Falta lograr el paso definitivo para lograr el cambio en Venezuela. No es a través solamente del rechazo, es a través de la movilización y de la unión. No nos cansaremos, ni me cansaré, de hacer el señalamiento necesario y pertinente de la unión de todos los venezolanos, partidos políticos, sociedad civil, movimientos estudiantiles, universidades, iglesias y cada uno de los venezolanos que hoy tienen claro la necesidad de la libertad. No hay reivindicación más poderosa e importante para los venezolanos que Venezuela, que vivir en libertad, que recuperar nuestra democracia. Único herramienta para poder comer, para poder vivir con dignidad, para poder ser libres. La democracia. Hoy Venezuela está en juego sin duda. Hoy Venezuela y nuestra lucha es existencial en este momento. Es entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte de los millones en emergencia humanitaria compleja. Entre la vida y la muerte de millones tratando de escapar por las fronteras y siendo víctimas, no solamente del oleaje en la costa y lo que sucedió lamentablemente y tristemente desde Huiria, responsabilidad de la dictadura, pero también con los millones de caminantes, de refugiados, de hoy un país en riesgo de hambruna, producto de la dictadura. Destruyeron el Bolívar, por vía de los hechos fue destruido también y derrotado su modelo. Y digo por vía de los hechos porque Maduro no había en ningún momento hablado de la dolarización, lo hizo recientemente por vía de los hechos. El dictador se vio obligado, le pasó por encima la economía, le pasó por encima la realidad, como le va a pasar por encima el pueblo de Venezuela, que va a exigir no solamente sus derechos, pero también la necesidad de ser libres. Hoy convoco a toda Venezuela, no solamente a acompañar nuestra Constitución, a nuestro Parlamento, a nuestras reivindicaciones y necesidades, primero de libertad, de dignidad, pero también de soñar en nuestro país. Convoco a todos los venezolanos a rechazar a la dictadura, a no ser presas ni del miedo ni del hostigamiento que pretende hoy un régimen. Aquí estamos firmes, aquí estamos en la comisión delegada, aquí estamos en el Parlamento Nacional, aquí estamos enfrentando a una dictadura que va a ver sus días de terror terminar, que va a haber sus días de persecución terminar, porque Venezuela prevalecerá, porque la dignidad prevalecerá en nuestro país, porque el honor, la honorabilidad, la determinación que ha demostrado este Parlamento, sus venezolanos, prevalecerá ante el terror, el miedo y el odio que pretende sembrar Nicolás Maduro Moros. Ha amenazado de todas las maneras posibles, ha amenazado una y otra vez la dictadura, ha amenazado a la sociedad civil, a los empresarios, a los diputados, al movimiento estudiantil, a los gremialistas, a los sindicalistas, ha amenazado una y otra vez el dictador, y aquí estamos firmes y de frente. El que hoy tiene un señalamiento por delito de lesa humanidad y su entorno, y recuerden, no prescriben los delitos de lesa humanidad, por más que envíen a alguien a La Haya a tratar de responsabilizar a una línea de mando diferente, como lo trató de hacer el que designara de manera írrita la Asamblea Nacional Constituyente, que solamente se dedica a perseguir, no es suficiente, son delitos que no prescriben. Los que dormimos con la conciencia tranquila del deber hecho y el esfuerzo máximo para lograr ver la libertad, no descansaremos hasta verlo realidad, hasta ver materializar el mandato que nos dieron en el mismísimo 2016, el mandato que nos dieran y ratificáramos en las calles de Venezuela una y otra vez, el mandato que tenemos hoy por sentimiento patrio, pero por sobre todo ejercicio de la soberanía, de rechazar a una dictadura entregada a intereses extranjeros, de rechazar a una dictadura entregada y que pretende hacer de la economía venezolana una economía de mercenarios, una economía que no respeta el sueldo mínimo, que no atiende a las necesidades del pueblo de Venezuela, que no respeta la ecología, que no respeta ni atiende nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra selva, nuestra gente, sino que simplemente lo que pretende es que sobreviva una pequeña élite a expensas, a costillas de todo un país. No lo vamos a permitir. La apertura económica debe ser una realidad para Venezuela. El generar dinero fresco en la economía deriva de la confianza, no de la imposición de una pequeña élite corrupta, cooptada además por la dictadura, sino dar los pasos necesarios en democracia, en libertad, en respeto a los derechos humanos y el entendimiento de que todos somos necesarios en este momento que atraviesa Venezuela.
Le agradezco a la sociedad civil impulsar este acuerdo de rescate de la democracia, de respaldo y acompañamiento a la consulta popular, que es el deber hoy de cada venezolano, de cada hombre, mujer, joven, adulto mayor, para poder ver renacer a nuestra república. Venezuela sanará de sus heridas, Venezuela tendrá sin duda que empinarse en las dificultades, que empinarse en medio de esta persecución e intento de secuestro perverso que pretende una dictadura. Elecciones libres, justas y verificables es el mandato que tenemos por Constitución. Es la salida y la alternativa a un conflicto impulsado desde la perversidad, desde el terror, desde un delincuente de lesa humanidad, desde un señalado por terrorismo y narcotráfico, único en su estilo, por cierto, en la historia moderna. Por un lado señalado por terrorismo y narcotráfico, y además con recompensa por su captura, y además por delincuente de lesa humanidad. Insisto, pueblo de Venezuela, no nos vamos a detener. El llamado es hoy a cada venezolano, a cada ciudadano, a cada hombre y mujer valiente que lo ha demostrado una y otra vez, esté donde esté en territorio nacional o esté en cualquier parte del mundo, a seguir impulsando y empujando esta lucha por lograr ver una mejor Venezuela, por lograr ver nuestra dignidad enaltecida, no solamente en nuestra lucha, sino en el resultado de ella. No es suficiente luchar, no es suficiente intentarla, no es suficiente tratar. Debemos lograr ver una Venezuela libre, y lo vamos a hacer con el esfuerzo, la unión y el rescate de nuestros principales valores en este momento. Dios bendiga a este Parlamento Nacional, al país, en un año que inicia lleno de esperanza, un año que inicia lleno de, sí, obstáculos, lleno, sí, de retos iniciales. También que inicia luego de una pandemia mundial, de vernos afectados como sociedad, no solamente en una dictadura, sino también en medio de una pandemia. Un 2020 que será para el olvido, pero que quedará marcado en la historia no solamente de Venezuela, sino de la humanidad, cuando las dictaduras intentaron aprovecharse de ella, pero que en el 2021 será entonces de esperanza, de unión, de confianza y de libertad. En los 200 años de la batalla de Carabobo, a 200 años de la épica batalla, que además tuvieran como parte de nuestra historia la emancipación, la libertad, es deber entonces no solamente de enarbolar esos valores, sino también de ejercer nuestra opción de ser libres y definitivamente vivir en democracia. Ver reunir a la familia, ver reunir a nuestra gente, luego seguramente de unas navidades de las más oscuras que ha pasado Venezuela, de un año nuevo de las más difíciles que ha atravesado nuestro país. Eso es motivo de lucha, pero también debe ser un motivo de conquista y de logro. Muchas gracias, diputados. Secretaria, por favor, de lectura del proyecto de acuerdo que inicialmente fue promovido por la sociedad civil. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo que exige el cumplimiento del mandato de la consulta popular del 12 de diciembre de 2020 para rescatar la democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad. Considerando que por acuerdo de fecha 22 de mayo de 2018, la Asamblea Nacional reiteró el desconocimiento de la farsa realizada el 20 de mayo de 2018 para la supuesta elección del presidente de la República, acto y rito mediante el cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros ilegalmente ha venido ejerciendo la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela desde el 10 de enero del 2019, no obstante que diversos actores de la comunidad internacional, incluyendo el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, se pronunciaron desconociendo la legitimidad de ese proceso electoral, que no contó con la participación del pueblo, que en su mayoría se abstuvo de votar. Considerando que la apropiación injusta de la presidencia de la República ha generado una perturbación política mayor caracterizada por duplicidad y paralelismos de varios órganos de los poderes públicos constituidos, al extremo de haberse consumado una desinstitucionalización de la República que ha devenido en un estado fallido, porque los poderes públicos se ejercen en desconocimiento sistemático de la constitucionalidad y de la legalidad, en un accionar constante de violación de los derechos humanos, de la perpetración de crímenes de lesa humanidad y de la pérdida de la soberanía nacional al convalidar la presencia de fuerzas extranjeras de ocupación y el dominio territorial de grupos armados irregulares foráneos e internos que al margen de la ley ejercen la violencia y estimulan el crimen organizado. Considerando
que ha sido documentada a nivel internacional la sistemática violación por parte del régimen de los derechos humanos y los atroces crímenes de lesa humanidad por informes tan calificados como el de la Misión de Determinación de los Hechos aprobado por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, además de múltiples documentos generados por diversos organismos como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas ONG como DPLF y HRW. Considerando que esta Asamblea Nacional, en sesión ordinaria de fecha 1 de octubre de 2020, aprobó un acuerdo promoviendo una consulta popular para realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables y rechazar el fraude, consulta convocada con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 70 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que permitiera obtener la manifestación inequívoca de la soberanía del pueblo venezolano sobre las preguntas allí formuladas. Consulta que exitosamente se desarrolló durante los días del 7 al 12 de diciembre de 2020 con la participación verificable de 6.476.000 venezolanos y por tanto en el país como en el exterior, quienes en un 99% respondieron sí a la pregunta número 1, exigiendo el fin de la apropiación injusta del cargo del presidente de la República por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros y la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, considerando que con fundamento en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dicha consulta popular es vinculante como expresión de la participación política directa del pueblo en quien reside de manera intransferible la soberanía popular con base en el artículo 5 de IUDEM, de donde emanan los órganos del poder público y a ella están sometidos, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 138 consagra el principio que declara ineficaz el ejercicio de toda autoridad apropiada injustamente y califica sus actos como nulos, lo cual, en el caso del ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ejerce con esas características la autoridad de la presidencia de la República de manera tracto sucesiva, está cometiendo un ilícito sancionado por las leyes penales del país, accionar que vulnera de tal manera el ordenamiento legal, que todos sus derechos, órdenes administrativas, acuerdos internacionales y contratos de interés nacional están viciados de nulidad absoluta, lo cual genera la inseguridad jurídica general interna y externa y propicia un Estado fallido. Acuerda, primero, con fundamento en los artículos 138, 187, numeral 3, 222 y 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la manifestación de voluntad del pueblo soberano emitida el 12 de diciembre de 2020, se exige a quienes ejercen ilegalmente el poder dar cumplimiento voluntario al mandato soberano del pueblo expresado en las respuestas a las preguntas consultadas como una solución constitucional, pacífica y electoral para poner fin a la crisis política y atender la catástrofe humanitaria que vive Venezuela, tal como lo ha requerido en reiteradas actuaciones la comunidad internacional. Segundo, exhortar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que cumpla y haga cumplir la Constitución y se le devuelva la soberanía al pueblo venezolano restableciendo el Estado de Derecho, tal como lo ordena el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, comunicar a la comunidad internacional el presente acuerdo que a manera de desahucio constitucional ha sido notificado a su destinatario en Venezuela. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en la sesión en línea de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva de conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Poder Legislativo, del Palacio Federal Legislativo, a los 3 días del mes de enero de 2021, año 210 de la Independencia, 161 de la Federación, Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente, Ángel Palmeri, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. El compromiso de todo un país por ver a Venezuela libre y que fue expresado no solamente en una consulta popular, sino cada vez que son y somos requeridos por nuestro país y por lo que es justo en este momento. Por favor, ciudadanos diputados, los que estén de acuerdo con aprobar este acuerdo leído por Secretaría, por poder hacerlo con la señal de costumbre, agradeciendo además el impulso que le diera la sociedad civil a este proyecto. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Queda aprobado este acuerdo leído por Secretaría. Es el último punto que tenemos en el orden del día. Agotada la materia de esta sesión de la Comisión Delegada instalada hoy, 3 de enero de 2021. No solamente con los mejores deseos, sino el mejor propósito de acción transformadora
en un momento complejo de nuestra república. Le deseamos a este país un feliz año, que se verá reflejado en acciones, que se verá reflejado en trabajo y esfuerzo por lograr el mandato que nos ha dado nuestra Constitución, nuestro pueblo y, por supuesto, nuestra vocación de servicio a nuestro país. Dios los bendiga, diputados, y atentos para la siguiente convocatoria y, por supuesto, para la instalación del periodo legislativo del 2021 el próximo 5 de enero. Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.